Lunes 22 de octubre de 2012, gracias por acompañarnos en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica. Un abrazo a usted que nos ve por laprensaarafica.com o nos escucha en GD Radio del Grupo Dutris. Iniciamos la semana colocando en la agenda del análisis varios temas de coyuntura: elección postergada del fiscal general de la República, búsqueda de correlación a toda costa de supuestos correlación alrededor de la Fiscalía General, supuestos sobornos para la compra de votos, hablaremos también de elecciones 2014, fórmulas presidenciales, en este caso el FMLN, que ya tiene su propia oferta candidateable con Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz, dos dentro del partido y ex compañeros de armas durante el pasado conflicto armado, y el Partido de Arena, que desde luego pues todavía no completa la oferta electoral para 2014, pero tiene ya desde luego a Norman Quijano como candidato, falta el candidato a la vicepresidencia. Para conversar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Álvaro Artiga, director de Maestría de Ciencia Política de la Universidad Centroamericana UCA. Álvaro, bienvenido, un gusto. Buenos días, William, es un placer estar aquí con todos ustedes y a través de la red para compartir algunas reflexiones sobre estos temas de coyuntura nacional. Bueno, lo más reciente, lo más inmediato, Álvaro, elección interna de candidatos a la presidencia. Decíamos en la introducción, el FMLN ya ha oficializado prácticamente, bueno, falta un proceso, pero es ya más de trámite, que es la proclama que será de la fórmula completa el 11 de noviembre próximo, en menos de un mes. Pero ya el FMLN tiene integrado su fórmula: Sánchez Serén como candidato a la presidencia y Óscar Ortiz. En este caso, Óscar Ortiz. ¿Qué le significa, le puede significar o qué le puede abonar al FMLN Óscar Ortiz? Bien, yo creo que para hacer este análisis hay que hacerlo por lo menos en dos etapas. Primero, ¿qué le va a abonar en términos de votos? Es decir, hacia el momento preelectoral. Y luego sería un análisis de, ¿y si ganaran, para qué le va a servir? Entonces yo creo que esto es importante para no dejarnos llevar. Ahora es el caso del FMLN, más adelante va a ser el caso de Arena, ¿verdad? Creo que la reflexión sirve para ambos casos. Una cosa es poner a un candidato o a una persona como candidato a vicepresidente pensando en que le va a llevar fundamentalmente votos, ¿verdad? Porque eso es lo que se busca. Si se quieren ganar elecciones hay que tener votos. Y entonces, en el caso de Óscar Ortiz, él lo que tiene es una acumulación electoral de varios años en el Departamento de la Libertad, básicamente, centrado sobre todo en Santa Tecla, que es la cabecera, pero como él ha liderado a los alcaldes del Departamento de la Libertad, entonces de alguna manera su trabajo tiene proyección departamental. Entonces yo creo que, y además La Libertad es uno de los departamentos que más habitantes tienen. Recordemos que incluso para la elección de diputados de este año, a La Libertad se le otorgó un diputado más que se le había quitado a San Salvador por cuestiones de la población. Entonces este es el primer punto, ¿verdad? ¿Cuánto puede abonar en términos de votos un candidato, y en el caso concreto Óscar Ortiz, a la candidatura de Sánchez Serén? Para mí lo más importante está, sin embargo, bajo el escenario de que le abonara suficientes votos como para ganar la elección, ¿cuál es el papel posterior de Óscar Ortiz en la vicepresidencia? Bueno, en esto hay que decir que los vicepresidentes no tienen funciones asignadas en la Constitución, más allá de aquella de sustituir al presidente cuando éste por alguna razón está ausente del país muere. Y a no ser que haya un acuerdo interno del partido como lo que hemos experimentado ahora con Sánchez Serén, que se convirtió en ministro de Educación. Eso es lo que iba a decir, ¿verdad? Que primero en la Constitución no establece nada y luego entonces queda a discusión, ¿verdad? Y a discreción del partido, de la cúpula del partido, decidir si el vicepresidente puede ocupar alguno de los cargos, alguna secretaría de Estado, ¿verdad? De eso pues sí, no se está hablando nada, estamos muy lejos de las elecciones de febrero del 2014. Pero entonces es donde se vuelve importante, porque ahora se está utilizando ese respaldo, esa gestión que ha tenido como alcalde Óscar Ortiz, ¿verdad? De diálogo con diversos sectores. El supuesto es que eso tendría una proyección nacional una vez ganadas las elecciones. Este es como el gancho, ¿verdad? Su gestión municipal, sus relaciones con diversos actores, empresarios, la cooperación, su éxito en la gestión municipal se proyecta
a una posible gestión en el ámbito nacional. Claro, eso pasa por ganar las elecciones. Pero ya una vez ganando las elecciones, ahí ya viene el punto. Porque allí quien va a decidir en realidad es el candidato presidencial que entonces resulte ganador. Entonces aquí hay como un juego de generar expectativas de lo que puede, digamos, ser una presidencia de Sánchez Serén, moderada, digamos, con la figura de Óscar Ortiz, con esa capacidad de establecer puentes, pero que puede terminar siendo un escenario poco real, dado que no tiene esas funciones específicamente asignadas en la Constitución. Ya, debo hacer la primera pausa. Cuando regresemos, los dos candidatos, el candidato a la presidencia y la vicepresidencia, son de dentro del partido. El FMLN ahora, a diferencia de 2009, no se decantó por alguien de fuera. O sea, el FMLN parece que tiende a pendular en los extremos, ¿no? O sea, en aquel momento se fueron con alguien totalmente de fuera del partido, con Mauricio Funes. Y bueno, ahí parece que cierto, una especie hasta de traumas en esa relación bastante compleja que tienen, pero ahora pendularon hacia el otro extremo. Ahora la oferta que llevan es totalmente de dentro. ¿Qué supone eso? Vamos, después de la pausa platicamos de eso, qué supone ese hecho y qué tanto entonces no debió ser también una fórmula al revés. Es decir, muchos sugieren de que era Óscar Ortiz el llamado a ocupar la candidatura a la presidencia y quizás Sánchez Serén a la vice, pero bueno, vamos a la pausa. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Álvaro, debió ser Óscar Ortiz el candidato a la presidencia en el FMLN y no a la vicepresidencia. Bueno, eso pasa, digamos, por las preferencias de cada uno, ¿verdad? Igual habría otras personas en el FMLN que están ocupando ministerios, por decir, Gerson Martínez, exacto, ¿verdad? Que yo creo que ha mostrado una gestión muy transparente. Creo que no hay reclamos de ningún sector sobre algo de su gestión, y dentro de poco, cuando termine el Diego de Holguín y lo inaugure, eso hubiese sido como el mejor escenario para lanzarlo posteriormente como un candidato, ¿verdad? El que terminó una obra que dejaron pendiente gobiernos anteriores, donde se perdió dineros, ¿verdad? Etcétera. Había un buen chance ahí, ¿verdad? El caso de Óscar Ortiz, bueno, él quiso, recuerdo que hubo un momento, una coyuntura donde él estaba buscando apoyos incluso en los salvadoreños que están fuera, ¿verdad? Básicamente en Estados Unidos. Recuerdo que había un mensaje de gente que quería que Óscar fuera el candidato, pero bueno, el tema es que es una decisión de cúpulas. Ya sabemos que el Frente hace años que quitó la posibilidad de que fueran los militantes los que decidieran quiénes son sus candidatos a elecciones a cargo de elección popular, e incluso quiénes son los que pueden dirigir al partido. Eliminó todo el sistema de internas, y desde ese punto de vista, más bien lo que hay que tratar de comprender es qué busca la dirección del partido, cuando algunos de ellos incluso tenían opiniones adversas a Óscar Ortiz,
y que ahora entonces aparece con el beneplácito del candidato presidencial, pero obviamente ya ahí ha habido un acuerdo con la cúpula de la posibilidad de que Óscar fuera el candidato a vicepresidente. El primer dato es, pues sí, lo que pueda aportar Óscar en términos de votos, ¿verdad? Si había otro candidato, otra persona que tuviese esa capacidad. Y yo creo que ahí sí Óscar aparecía no solo bien colocado en las encuestas, sino en resultados electorales. ¿Ya? Desde ese punto de vista, se podría pensar que él era el candidato idóneo para presidente. Pero bueno, ahí estaba el veto de la cúpula partidista que muy tempranamente decidió que fuera Sánchez Serén. O sea, en términos prácticos, Óscar Ortiz ha sido vetado. Para candidato a la presidencia fue vetado. Ya, ahora más bien hay que preguntarse por qué lo están llevando a una candidatura donde por una parte solo puede sumar votos, ¿verdad? Y lo que hay que preguntarse es si realmente, si no fuera Óscar, ¿por quiénes votarían los del Departamento de la Libertad? Como para decir, realmente Óscar es el que les va a sumar votos, ¿verdad? Podría ser que independientemente de quién fuera, los votantes de la Libertad votaran al frente en la contienda. Ahora, y esa es una propuesta hacia adentro del partido, porque decían, bueno, Sánchez Serén lo que hace es cohesionar al partido hacia adentro, pero Óscar Ortiz también es de dentro del partido. Es decir, si el afán del FMLN es buscar votos y utilizar o explotar la imagen de Óscar Ortiz como alguien moderado, que atiende puentes, que ha gobernado Santa Tecla con bastante éxito, pero siempre es de dentro del FMLN, ¿le habrán encomendado a Óscar, por ejemplo, esa función tan complicada o esa labor tan complicada de hacer el clic con la clase media, que es la que más ha perdido el FMLN en los últimos años? El problema es que, donde yo veo el problema es que Óscar, en tanto candidato vicepresidencial, digamos, solo puede proyectar lo que ha sido su gestión municipal en términos de gancho de lo que podría ser su gestión como vicepresidente. Yo creo que él está, si lo han aceptado en parte puede ser porque si Sánchez Serén, digamos, se orienta hacia adentro a consolidar el partido, sobre todo si hay un partido, digamos, nuevo en el lado de la izquierda que le compita, entonces necesitan consolidar. Y Óscar jugaría como la parte de tender puentes hacia afuera del partido. El problema es que la vicepresidencia no es la mejor posición para hacer eso, ¿verdad? Y quizás en todo caso hubiese sido mejor a la inversa la fórmula, ¿verdad? Óscar como candidato a presidente, sí, y Sánchez Serén como candidato a vicepresidente otra vez, ¿no? Pero bueno, ahí hay una serie de, digamos, de incógnitas que quedan de cuál es el cálculo que han hecho por una parte la cúpula del partido de aceptar a Óscar Ortiz, y por otra parte cuál es el cálculo que hace Óscar Ortiz, porque claro, una derrota en las elecciones de 2014 puede ser el final de su carrera, que digamos no necesariamente tenía que agotarse ahí, ¿verdad? ¿Será que en ambos lados están convencidos que van a ganar las elecciones? También puede ser, no sería la primera vez que el Frente hace cálculos equivocados en términos de sobreestimar su fuerza. Ya lo ha hecho en su historia pasada como guerrilla, cuando lanza ofensivas sobre San Salvador, pensando que la gente iba a levantarse en insurrección. Fracasaron en 1981. Exacto. Y en el año 89. Bueno, pero más inmediato en elecciones, el caso de Chafik Handal, hijo, cuando participó para la alcaldía de San Salvador y compitió con Norman Quijano, que eso es inmediato, o sea, estamos hablando de 2009, perdón, de 2012. O sea, el FMLN, digo, viendo encuestas, cualquiera desde fuera cuando miraba encuestas decía, bueno, aquí casi que la tienen perdida, o sea, y ocurrió, o sea, no. Sí, también habría que pensar, digamos, como interrogante, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión a la que ha llegado la dirigencia del partido FMLN una vez que prácticamente han ganado 3 tipos de elecciones, ¿verdad? Han ganado elecciones legislativas, han ganado elecciones municipales, han ganado elecciones presidenciales. Ellos creo que también pueden haber aprendido cuál es, de las 3 elecciones, cuál les sirve más. Es decir, cuánto le aporta a la dirección del partido tener el control de la presidencia. Hoy lo han experimentado
gracias a que el presidente no era del partido, no es del partido, solo se inscribió por requisito, ¿verdad? Pero el Frente tiene una parte del gobierno, Mauricio Funes tiene la otra parte. Entonces, ¿cuál es el balance, digamos, para la cúpula? Ya, pero eso sería como suponer un poco que el FMLN puede estar jugando a perder, o sea, para decirlo en otros es que, en otros términos. Digamos, si vemos al FMLN no como todo, sino como la cúpula tiene intereses particulares que pueden ser incluso diferentes a los del partido como un todo. Quien controla el partido, su interés estratégico es mantener el control del partido. No importa cuál sea el resultado electoral. Y si además, es lo que pienso yo, ¿verdad? Si ellos controlan buena parte de los escaños en la Asamblea Legislativa, la pregunta es, ¿y qué ganan controlando determinados municipios o incluso la presidencia de la República? Si saben finalmente que desde la Asamblea Legislativa también tienen una buena cancha para hacer cosas. ¿Se puede ganar perdiendo? Se puede ganar perdiendo, es decir, porque lo estratégico para la cúpula, y esto no solo en el caso del FMLN, ¿verdad? Es cualquier partido, ¿verdad? Es mantener el control del instrumento. Por eso son las disputas adentro de los partidos, para ver quién controla el aparato. Si no, no se aferraran tanto a eso. Entonces, en una cierta coyuntura puede ser, desde ese punto de vista, más estratégico incluso perder elecciones. E incluso si, vamos a ponerlo de esta manera, si Óscar Ortiz era antes vetado, también puede haber el cálculo de, bueno, pongámoslo aquí, perdemos las elecciones y nos deshacemos directamente de él, ¿verdad? Es decir, esto sería más como conspiración, teoría de la conspiración, pero es que, digamos... Bueno, pero por la práctica, por los hechos... Sí, o sea, tampoco es descabellado pensarlo así. ¿Ya? Perfecto. Vamos a otra pausa comercial, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Álvaro, bueno, el FMLN entonces se ha decantado por una fórmula de dentro del partido. Me imagino que el partido Arena, que también ya tiene candidato a la presidencia y que es Norman Quijano, estará pensando de alguna forma qué tipo de balance establecer para dentro del partido en Arena, para la sociedad, pero también en función de la oferta que tiene el adversario más importante, que en este caso es el FMLN. Me imagino que ahí habrá todo un análisis de cómo establecer esa distancia o diferenciarse entre el electorado, decir, mira, esto es lo que ofrecemos nosotros versus lo que tiene el FMLN. ¿Cómo se verá el partido Arena entonces? Porque no han elegido candidato a la vicepresidencia. Bueno, yo creo que en el caso de Arena quizás es más complejo el asunto porque tiene que aglutinar, el candidato presidencial tiene que aglutinar, cohesionar las posibles divergencias que hayan dentro del partido, pero también hacia afuera es el problema de que hay otras ofertas, o incluso puede surgir otra oferta que sea ubicable en el terreno de la derecha ideológica, si pudiésemos hablar en esos términos, ¿verdad? Es decir, el Frente en ese sentido tiene una ventaja, no tiene competidor de su lado por de pronto, ¿verdad?
En cambio, Arena se juega con que están los otros partidos que, aunque sean pequeños, suman votos. Ya vemos que en 2009 al final solo compitieron dos partidos para eliminar justamente esas competencias en sus propios campos ideológicos, ¿verdad? Entonces habrá que ver cuál va a ser la estrategia de concertación nacional, cuál va a ser la estrategia de, aunque sean pequeños, ¿verdad?, del Partido de la Esperanza, pero aquí la elección presidencial se decide sumando voto tras voto, ¿verdad? Y la gran incógnita en ese terreno es Gana, que puede implicar en términos de competencia electoral, si le va a restar votos a Arena, si va a obligar a una segunda vuelta, si va a participar, con quién va a participar. Entonces yo creo que el escenario para Arena es más complicado, no solo es el término de cohesionamiento interno, sino de qué tipo de negociaciones y alianzas tiene que establecer hacia afuera. Ya sería prácticamente un error, a menos que se lo quieran jugar así, ¿verdad? Competir ignorando que están esos otros rivales dentro del mismo campo ideológico. Entonces la pregunta es si Norma Quijano es la mejor pieza para llevar adelante todo este, escenario de negociaciones adentro y afuera. Y los indicios es que hacia adentro del partido hay gente que con cierto nivel de influencia que no lo tolera, aunque pues quizás en Arena la experiencia es que en última instancia terminan cerrando filas, porque saben identificar por fantasmas, por miedos, por lo que sea, en el FMLN una mayor amenaza. Y entonces esa percepción de que el FMLN es una mayor amenaza o es un mal mayor, le lleva a aceptar y a unificarse alrededor de una candidatura que en otras condiciones quizás no la tolerarían. Entonces terminan cerrando filas. Entonces luego vendrá, como en el caso del FMLN, buscar una persona que sume votos, ¿verdad? Y ahí está la pregunta de quién puede ser. Bueno, esa es una cosa que todavía hay algunos que han expresado su deseo de querer ser candidatos, pero bueno, ahí no sé realmente no sé qué están pensando en Arena. Álvaro, y luego entonces hay que observar cómo orbitan los demás partidos pequeños, es decir, si Gana tendrá la suficiente capacidad. Bueno, hay quienes dicen que Elías Antonio Saca no se lanzaría con Gana si Gana es el único partido que lo acompaña en esa contienda, a no ser que vaya en una especie de coalición o alianza con el CN, con el PES. Pero esos dos partidos tampoco están decididos, o sea, al menos públicamente no han mostrado una decisión clara. Sí. Me imagino que esperando un poco también cómo se configura la fuerza y ya viendo si efectivamente esto se va a jugar nuevamente entre Arena y Frente, para volverse en los lineamientos. Sí, aquí el tema es bien complicado, ¿verdad? Porque de acuerdo a algunas declaraciones y comportamientos del líder del partido Arena, ellos no quieren saber nada de Gana y no están en la línea de invitarles a hacer una coalición o una alianza electoral. Y en ese sentido, si tomamos en cuenta que Gana tiene arriba de los 230,000 o 50,000 votos, no es una amenaza Gana, así solita, no es una amenaza para ninguno de los dos partidos, pero sí es una fuerza electoral suficiente como para forzar una segunda vuelta, ¿verdad? Porque ninguno de los dos partidos, FMLN o Arena, logran por sí solos más del 50% de la votación. Entonces ahí está la fuerza de Gana sin un candidato que le signifique competencia, como podría ser, de acuerdo a las encuestas, ¿verdad? El expresidente Saca, ¿verdad? Pero sin él, ya Gana tiene por lo menos una plataforma que le puede permitir forzar una segunda vuelta, negociar desde ese punto de vista su injerencia, su incidencia, su influencia en un futuro gobierno, sea un futuro gobierno del FMLN o de Arena. ¿Verías tú jugando al presidente Saca en esa elección solo con Gana, por ejemplo, si en dado caso el PES y CN deciden no acompañar o no integrarse con Gana, porque también ahí tienen que limar asperezas entre ellos, porque Gana en la pasada elección para diputados y alcaldes anduvo sacándole liderazgos y candidatos importantes a ambos partidos? Sí, bueno, y de hecho todo lo que está pasando en el terreno legislativo puede tener implicaciones en posibles alianzas electorales, ¿ya? Pero
más que pensar si el expresidente podría ganarlo, podemos jugar con el escenario de si él calcula que tiene un capital político nada despreciable, aparece bastante alto por encima de muchos líderes actuales en las encuestas de opinión, si él estaría dispuesto a perder ese capital simplemente por lanzarse con un partido que tal como están en este momento las condiciones, no es alternativa de poder. Yo creo que él lo ha expresado también en alguna entrevista, de que él solo iría a las elecciones con una alternativa real de poder. Exacto. ¿Verdad? Como diciendo, gana no es suficiente. Hace falta todavía ver qué está pensando también el presidente de la República, ¿verdad? Que tiene también un capital importante. Pero bueno, ahí hay comentarios incluso de la probabilidad de que Alex Segovia pueda convertirse en un candidato y que esté potenciado desde casa presidencial. Es decir, y Alex Segovia tampoco ha dicho no, tampoco ha dicho que sí, o sea, claro, no ha descartado la posibilidad. Pero más que pensar en este momento en las personalidades, es el tema de la base electoral sobre las que esas personalidades tendrían que montarse para competir contra el FMLN y contra Arena. Y ahí es donde está el interrogante, ¿verdad? En el país, y esto es muy común en América Latina, que programas que se realizan desde el Ejecutivo son utilizados para establecer clientelas políticas. Bueno, es tradición en el pasado, hay estudios que se han hecho en otros países donde se muestra que, digamos, programas agrícolas, programas de salud, programas educativos, tienen a veces la finalidad de ir creando una clientela de tal manera que cuando llegan las elecciones se intercambia eso que se le ha entregado a la población a cambio de votos. Entonces, vamos a suponer que dentro del actual Ejecutivo haya habido una política de ir creando una base. Hay indicios, ¿verdad? Algunas concentraciones del presidente en la feria, recuerdo, que a propósito, ¿verdad? Fue una concentración en el momento que el Frente también tenía otra actividad. Sí, que todo el mundo se quedó como, bueno, y entonces el presidente, ¿qué está jugando? O sea, está jugando su propio partido y excluyendo al FMLN, o sea. Sí, y hemos visto comunicados en prensa también de Exacto. Una aparente fuerza social que estaría, digamos, en el momento electoral disponible para alguien. Entonces ahí está el asunto, ¿verdad? ¿Quién se va a alimentar? Obviamente no parece ser que sea ni Arena ni el FMLN, sino quién se va a alimentar de esa fuerza. Y todavía nos faltaría agregar, quizás en el otro corte, digamos, todo el tema de la seguridad, cómo juega en esto, ¿verdad? Bien, tratamos de aterrizar esa idea en el próximo segmento porque también me interesa que hablemos de sobornos, supuestos sobornos, elección de fiscal general de la República. Vamos a la pausa, volvemos. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Nutriz. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Álvaro, me llamó la atención el segmento al cierre del segmento pasado, introducía entonces el tema de seguridad. Sí. ¿Por qué seguridad en medio de todo esto que estamos hablando de elecciones, de competencias internas, de proyecciones 2014? Recordemos que el tema de seguridad, igual que el de economía, han sido señalados por años como los dos principales problemas que afectan a la población. Es decir, para la población pueden ser más importantes las propuestas sobre estos temas que las propuestas de las candidaturas.
Para los partidos lo más importante parece ser quién es la persona que nos va a hacer ganar. Para la gente puede ser más importante quién nos resuelve estos problemas. Y entonces, ¿qué ha pasado en estos 3 años de gobierno del FMLN en estos 2 temas? Entonces, en el tema de seguridad, todo lo que llevamos de 2012 está bajo la expectativa del resultado de la tregua entre las pandillas y la disminución de homicidios debido a ese hecho. Pero se insiste en que se trata de un proceso que puede ser abortado, puede fracasar, porque no termina de consolidar una línea de acción que involucre a los diversos actores económicos, sociales y políticos del país. ¿Qué pasaría si a medida que nos acercamos a las elecciones se rompe la tregua o sube el nivel de homicidios por cualquier otra razón? Entonces ahí está el asunto. ¿Quién saca rédito de eso? Obviamente no puede ser el FMLN, porque es el que está en el gobierno. Tendrá que ser alguien desde el campo de la oposición que puedan decir, ya ven, ¿verdad? Esto es lo que han generado, porque lo que podría ocurrir es que si fracasa la tregua lleguemos a niveles peores de como estábamos, porque ya incluso la expectativa de poder salir por una vía de ese tipo habría fracasado. Entonces ahí juega, digamos, por ejemplo, la figura del ministro de Defensa, que también ha expresado... de seguridad, perdón. Ahora, en ningún momento ha dicho él de que no, o sea, dice, bueno, nunca dice, hasta hoy lo que ha dicho es que no le han hecho ninguna oferta y que tampoco, que en todo caso la consideraría. Ajá. O sea, entonces lo que sugería es que podría estar Munguía Pallés redituando un poco los beneficios del resultado que se tiene hasta hoy exitoso, digamos. Sí, digamos, él podría jugar con que ha logrado bajar los homicidios, digamos, si esto se mantiene hasta las elecciones, o si en determinado caso él digamos que hubiese una crisis de tal manera que él sale por una sentencia de la Sala de lo Constitucional que declara inconstitucional el nombramiento tanto de él como el director de la policía, ¿verdad? Y que debido a eso fracasa entonces el plan de seguridad que está ahorita, y entonces aparecería como, ya ven, ¿verdad? Estos dos estaban haciendo lo correcto, ¿verdad? Entonces es eso, ¿no? Por eso digo, lo que pasa en el tema de seguridad puede ser utilizado electoralmente. En tanto, ese tema específico de la tregua no es parte de una política de Estado, sino de un acuerdo muy específico, un arreglo muy... tolerado por el gobierno y que lo estaba presentando, aunque no diga que él tiene, digamos, que ha participado en ello, pero puede presentarlo como dentro de nuestro gobierno se han bajado los homicidios. Vaya, pero entonces, ¿con quién podría jugar Munguía Pallés? Digamos, volvemos al tema. Ajá, exacto. Entonces, porque él, Munguía Pallés, bueno, se presenta como un hombre que logró bajar el número de homicidios en este país, o sea, y se mantiene la tregua. Entonces, ya el nombramiento de Óscar Ortiz cierra la posibilidad de que fuera en la fila del frente. Sí, incluso se mencionó en algún momento que el FMLN podía ofrecerle a Munguía Pallés esa... Sí, recuerdo que incluso hablaban de que militares podrían ir como vicepresidente, ¿verdad? Pero cerrar esa posibilidad, van quedando dos, digamos. Una puede ser en el campo de Arena y la otra es esa otra alternativa que se podría estar configurando con el partido Gana como plataforma, más esa otra base social de la que estábamos hablando antes, ¿verdad? Entonces ahí se puede ir conformando una fuerza sobre la cual, entonces ahora sí, viene Tony Saca y pone su capital político, ¿verdad? Tenemos una fuerza social que entonces sí pueden competir. Considerando que el partido de Arena se va a quedar un poco quizás de brazos cruzados viendo, considerando que el FMLN también no se sentiría afectado, o sea, que habría que ver esa parte, o sea, cómo van a reaccionar los otros al ver que ocurre una situación como esta. Claro, lo que pasa es que en el frente, digamos, ya se cerró el asunto, pues ya están. De acuerdo, pero me imagino de que tanto Frente como Arena estarán interesados en que esto se defina entre ellos dos, no que haya un tercero, porque un lanzamiento Tony Saca puede romper a la derecha, pero en otro caso puede también afectar a la misma izquierda, o sea. Lo que pasa es que el cálculo en el FMLN puede ser, ¿verdad?, que Gana o Tony Saca le quitaría votos más bien a Arena y no a ellos. Ese puede ser su cálculo, ¿verdad? Y desde ese punto de vista ellos pueden incluso alimentar en determinado momento que Tony Saca termine lanzándose. Y en esa manera buscar mejorar sus posibilidades de triunfo.
¿ya? Realmente estamos ante mucha especulación, ¿verdad? Falta bastante, ¿verdad? Pero son escenarios y variables que están ahí, y el tema de seguridad entonces juega en esto, según cómo evolucione. ¿Ya? Lo mismo puede pasar con el tema de la economía. De acuerdo, vamos a la otra pausa. Ahora sí hablamos entonces de posibles sobornos en Asamblea Legislativa y elección de fiscal general de la República. Nada más que eso. Vamos a la pausa. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Bueno, hay dos temas relacionados directamente, Álvaro, y es la denuncia que ha hecho el Partido Arena de sobornos, o compra de votos, de voluntades de diputados en la Asamblea Legislativa y elección del fiscal general de la República. ¿Hacia dónde apunta todo esto? O sea, ¿qué nos puede llevar? Bueno, en cuanto al tema de sobornos, ya llevamos más de una semana de eso y no hubo una denuncia así formal ante la fiscalía, ¿verdad? Y entonces desde ese punto de vista más parece que eso se va quedando como en cortina de humo, o en simplemente lanzar un tema a la opinión pública para que haya, digamos, la atención sobre eso y, digamos, el tiempo pase. Creo que en ese sentido no quiere decir que no haya, que el hecho de que no hay denuncia, entonces es porque es mentira que hay sobornos. Sí, como suponer que en el pasado tampoco lo hubo, o sea. Sí, más bien lo que pasa es que si no hay una denuncia, puede ser porque realmente hay, y más bien a saber qué se destaparía cuando alguien proceda de esa manera. Y entonces ante lo incierto, mejor no hacer nada, ¿verdad? Ante lo incierto de las consecuencias, y ahí donde entra el papel de la fiscalía, ¿verdad? Que es la que tiene que investigar. Aquí estamos ante digamos, viendo en directo por qué es importante que haya un fiscal en este sentido independiente de todo este tipo de influencias de partidos y de gente que tiene sus recursos y que puede influir de tal manera que la fiscalía no investigue. Porque en este mismo caso de los sobornos, la fiscalía puede proceder de oficio. Claro, ¿no? claro. Y entonces en este momento es al fiscal adjunto al que le tocaría, ante esa, digamos, denuncia en los medios, ¿verdad?, iniciar una investigación. Pero tampoco o el mismo no Tribunal de Ética. Entonces, ante lo que estamos es, ante digamos, el mismo fenómeno que ocurría en el caso de por qué el problema para elegir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Porque tanto la Sala de lo Constitucional como la Fiscalía, y más adelante quizás estemos en una situación parecida con los magistrados de la Corte de Cuentas, son instituciones que de alguna manera están para controlar a los funcionarios y a los políticos, principalmente. Dado que nosotros, electores, solo tenemos la capacidad de, digámoslo así, de premiar o castigar a los que elegimos cada vez que hay elección, entre elecciones, en el periodo entre elección, hay unas instituciones que están para eso, para que controlen que nadie abuse de la autoridad que tienen,
que no haya corrupción, etcétera. Entonces, los partidos y las dirigencias partidistas lo que buscan es mantener un control sobre estas instituciones para que justamente no haya control sobre ellos, ¿va? Y ese es el punto para mí, el tema del fiscal. Ya. Álvaro, cuando se menciona con nombre y apellido, por ejemplo, de que el intento de compra de voluntades ha sido para beneficiar directamente a uno de los candidatos a fiscal, que es el caso de Astor Escalante, eso debería o pone en una condición complicada a este candidato en particular. Bueno, si a Digo, mí, partiendo que tampoco se ha sí, aprobado, o sea, sí, eso sí. no solo son declaraciones. Es que aquí yo hace varios días que igual tengo la idea que quienes están actualmente de finalistas en la competencia, digamos ahí para ser fiscales, ante tan irregular proceso, ¿verdad? Deberían mostrar su notoriedad retirando su candidatura, ¿verdad? Para decir, miren, en estas condiciones yo prefiero declinar mi candidatura y dejo a ustedes que busquen otra persona que sea capaz de aglutinar los votos que yo no logro aglutinar. Pero eso no pasa, ¿verdad? Entonces, yo creo que aun cuando esto salpique a cualquiera de los que salga, si salen uno de los tres, Sí, ¿verdad? Finalistas de todo este proceso, aunque salgan salpicados, yo creo que están como el caso del que había sido nombrado presidente de la Corte, el abogado Bonilla, exacto, Ovidio Bonilla. Sí, que por más también que se decía, mire, él debería renunciar, él debería mostrar acá, se mantuvo hasta el final. Entonces yo creo que está pasando exactamente lo mismo en el caso de la Fiscalía. Y eso tiene que explicarse por algo, ¿verdad? Que ya no es el simple hecho de que la persona se considere la más idónea. Ahí tiene que haber un elemento de otro interés más que el de, vamos a ponerlo así, ¿verdad? El de servir a la patria en la función pública. Ahí tiene que haber intereses más en la dirección que yo apuntaba de tener una fiscalía que no investigue a los funcionarios, especialmente a aquellos que son cercanos. Yo creo que por ahí viene el problema de la elección del fiscal. Porque si lo vemos, Arena es quien está poniendo el veto, digamos, tiene la mayoría, tiene los suficientes votos para evitar la mayoría calificada, pero antes Arena había estado de acuerdo con la gestión de Astor como fiscal adjunto. ¿Ya? Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué ha cambiado aquí como para que ahora Arena no le quiera dar sus votos? Claro, ¿Va? perfecto. Hay que pensar nada más en qué tiempo fue Astor fiscal adjunto, quién está en la presidencia de la República. Perfecto, vamos a otra pausa comercial, volvemos. El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea, unos 7 minutos que nos quedan todavía para la reflexión, Álvaro. Will Salgado, el alcalde de la ciudad de San Miguel y también miembro de Gana, dijo en algún momento que
había mucho interés, en el caso del Partido Arena, decía, de mantener el control de fiscalía, porque eso le permitía también ejercer control sobre, o más bien establecer una especie de veto sobre posibles candidateables. En este caso específico de Elías Antonio Saca, o sea, hay como una tesis alrededor de eso y que el fiscal puede jugar un papel como hasta ese nivel, pues. Pues sí, si pensamos que hay interés, en este caso específico puede ser un interés particular de Arena, pero en general nuestra historia política, y bueno, en esto el Frente no modificó nada, ha consistido en el control partidista de las instituciones que están para controlar a los funcionarios, ¿ya? Y en ese sentido, si lo que dice el alcalde de San Miguel es cierto, entonces estamos ante el mismo intento, ante el mismo comportamiento de controlar al funcionario titular de la Fiscalía, en este caso, para usar de la institución con fines partidistas, fines particulares. En este caso sería, si fuera cierto esto, el intento de tener una pieza que pueda anular la candidatura, digamos, si fuera el caso, ¿verdad?, de Tony Saca en determinado momento, ¿verdad? Estamos un poco especulando, pero, claro, pero digamos, muestra que así están funcionando las cosas y que en esto el Frente no ha aportado, teniendo oportunidad de hacerlo, ¿ya? Esto está, digamos, es parte de la saga. Lo que ocurre con la Fiscalía es parte de la saga que comenzó en el año 2010 con las relaciones conflictivas de la Sala de lo Constitucional con la Presidencia, la Asamblea Legislativa, incluso con medios de comunicación, con los partidos políticos, y como hay unas sentencias pendientes de la Sala que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio, que tienen que ver con el nombramiento de los magistrados de la Corte de Cuentas, con los funcionarios del Gabinete de Seguridad. Entonces, lo que estamos viendo en el caso de la Fiscalía corresponde a eso otro, ¿verdad? Al deseo de que las instituciones no funcionen o a utilizarlas en sentido de promoción y defensa de intereses particulares, que pueden ser de partidos o pueden ser incluso de personas que tienen bastante influencia. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, no hemos avanzado y no se ve, pues, que por dónde puede venir un cambio en esta manera de integrar estas instituciones de control, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido, pues, hay mucho que caminar. Ya, Álvaro, bueno, entonces en perspectiva 2014, volviendo un poco a la figura de la bola de cristal. Sí, no, y aquí tenemos. que la planteaba hace un poco antes de comenzar la entrevista. Es decir, 2014 es difícil anticipar que pueda ocurrir. Hay algunas encuestas en este momento, pero es muy prematuro. Lo más que podemos decir es que si, como dicen las encuestas, ¿verdad?, si las elecciones fueran el domingo, pues ganaría Arena, ¿no? Pero como no son el domingo, claro. Y hace falta más de un año, y en ese año pues pueden ocurrir muchas cosas que puedan afectar la gestión del FMLN. Hace falta ver cuál va a ser su estrategia de comunicación política, de propaganda, ahora que ya tienen su fórmula. Vamos a ir hacia la convención donde ya va a ser legitimada esta fórmula. Exacto. En el caso de Arena ya pasó, entonces a ver cuándo tienen el otro componente de la fórmula. Y falta ver, yo creo que es quizás el elemento más importante para poder tener un mayor grado de aproximación al resultado de 2014, que es ese otro componente de fuerza social, fuerza política, que está ahí, pero no está estructurado, que es la base social del presidente Funes, la base social que tiene Gana y las posibles candidaturas alrededor de ese conjunto de fuerzas y electores. Pero eso lo estaremos viendo entonces en los primeros meses del próximo año. Yo creo que tampoco hay mucho tiempo. Sí, pero digamos, como la pregunta era ahora, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo creo que en lo que resta del año, pues no podemos agregar ningún elemento que nos permita decir esto va en algún sentido. No son las candidaturas las que nos podían decir
las candidaturas a vicepresidente, ¿verdad? Las que nos podrían indicar de hacia dónde va y quién puede ganar, sino más bien, una vez que se conocieron las candidaturas presidenciales, más bien estaba planteado el problema que ninguno de esos dos candidatos parece sumar lo suficiente como para garantizar la elección. Porque en cierta manera la candidatura de Norman Quijano, si bien es cierto, está mejor en las encuestas, pero no es porque él sea el mejor candidato, ¿ya? Sino hay parte del desgaste y la decepción y frustración de mucha gente que creyó que iba a haber un cambio sustantivo en este gobierno. Que es la parte con la que tiene que lidiar el FMLN también, de cómo convencer a esa gente. Tiene que enamorar otra vez a la gente, ¿no? Pero recordemos que en esa candidatura que triunfó en 2009, había un capital que no le pertenece al FMLN y que no lo tiene. Que es la parte que siempre uno se pregunta, bueno, si hay si los dos candidatos a la presidencia y la vice son de adentro, no llevan a un Mauricio Funes, digamos, de aquel momento, del 2009, que le abonaba a la candidatura. O sea, es bastante difícil. Y en el caso de Sánchez Serén, que tiene, de acuerdo a las encuestas, tiene un indicador que es de opiniones negativas, que eso el FMLN lo sabe perfectamente, o sea, y lidiar con eso es bastante complejo. Claro, y luego seguro va a venir la campaña sucia, ¿verdad? Y van a empezar a sacar todo lo de Sánchez Serén que esté vinculado con la guerra y que va a abonar en términos negativos. Así que por eso es la gran pregunta, ¿verdad? O sea, ¿por qué el FMLN tiene este candidato? Puede ser que, como dicen ellos, ¿verdad? El profesor Sánchez Serén sea una buena persona, pero tiene ahí un pasado que para competir en elecciones presidenciales se presta a que una campaña o una campaña sucia, la campaña del adversario, la utilice para restarle posibilidades al frente. Sí, claro, porque el adversario estará pensando en cómo atacarte las partes más débiles, que en este caso serían las opiniones negativas de Sánchez Serén. Sí, es obvio que, digamos, van a enfocar sobre Sánchez Serén y no sobre Óscar Ortiz. Pero además es la figura más importante, es decir, es la que importa. Sí, por eso, la candidatura. Lo mismo, ¿verdad? Como está haciendo el frente, ya con algunos spots que hay, ¿verdad? Sobre las contradicciones en el alcalde de San Salvador, ¿verdad? Que dice unas cosas y luego aparece otra cuña diciendo lo contrario. Entonces yo creo que falta ver también, qué bien que no hubiera ese tipo de campaña, pero digamos, lo más probable es que haya. ¿Y qué incidencia puede tener eso en el votante indeciso? Porque finalmente mucha de la campaña va para captar esos votos. Ahí es donde votante puede... indeciso, el votante clase media, porque cuando uno, si nos vamos con la encuesta de LPG Datos de la prensa gráfica, la más reciente, uno miraba los indicadores del comportamiento del electorado y justamente ocurre un fenómeno, y es que el FMLN aumenta su potencial electoral en el área rural, que es donde están los paquetes escolares, muchas otras cosas más, paquetes agrícolas, pero en el votante clase media, urbano, por ejemplo, es donde más se distancia y donde se recupera el partido Arena, que tendría que ver más con... Ahora, lo que pasa es que para la elección presidencial hay que ver cuánto pesa la clase media, o si más bien es el votante rural el que cuenta. Exacto, en términos ya cuantitativos. Sí. Entonces, digamos, el Frente pudo haber hecho la apuesta de, bueno, aquí ya no crecemos más, tenemos que volver al campo. Y esa ha sido su estrategia desde que llegaron en 2009, penetrar, territorializarse, ¿verdad? ¿Alba Alimentos tendrá sentido en eso? Cualquier programa social hecho desde el gobierno puede tener esta finalidad. Entonces, y eso no es exclusivo en el país. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Álvaro. Muy gentil por tu tiempo. William, gracias por la invitación. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Mañana muy probablemente estará con nosotros el viceministro de Transporte, Nelson García, para conversar de otros temas que tienen que ver con la situación vial, el caso de los transportistas, tema de subsidio fundamentalmente. Nos vemos mañana.